24 de julio del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Julio José Prado, el presidente de la Asociación de Bancos Privados, Asobanca. Es débil la inclusión de la ciudadanía en el sistema financiero privado pese a la fortaleza de la banca que ha apuntalado la dolarización. Persisten viejos temores desde el colapso bancario que se proyecta superarlos. Lo vamos a analizar. Además estará con nosotros Sebastián Palacios, asambleísta de Suma por Pichincha, integrante de la Comisión de Salud. Los temas controvertidos del proyecto del Código de Salud, el uso medicinal del cannabis, la asistencia al aborto, la identidad de género, el Sistema Nacional de Salud. Lo analizamos. Y también hoy estará con nosotros Jorge Hernando Pedraza, el secretario general de la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, para hablar sobre la consolidación del proceso de integración andina luego de las turbulencias de la revolución bolivariana y de la apertura hacia otros procesos de integración. La credibilidad del mecanismo de solución de diferencias. Lo conversamos. La evaluación de la Corte Nacional genera también expectativa en cuanto al cambio de la justicia en el país para que se despartidice y que sea prueba. Expertos consideran que el proceso no es suficiente, aunque es un paso importante para garantizar que los jueces que responden a sus propios intereses y consignas políticas no sean parte del ente de justicia. La evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia está en marcha una vez que se conformó la comisión que apoyará este proceso. Ángel Horna, vicepresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, considera que aparte de ser una obligación legal, también es legítima en este momento, pues se necesita obtener independencia en la justicia. El Ecuador atravesó una década del gobierno de Correa, donde la justicia se convirtió en un instrumento, en el aparato de persecución y de control del poder. Es decir, así debemos verlo. Aquella Corte Nacional nos demostró durante todo este periodo que no actuaba en derecho. El expresidente Osvaldo Hurtado también cuestiona a la actual Corte, ya que a su criterio sigue respondiendo a intereses políticos. Así lo dejó claro en una entrevista para Radio Democracia. Seguimos teniendo jueces nombrados por Correa, esbirros de Correa. Correcto. A los que todavía les da órdenes. Y mientras no se cambien a esos jueces, ¿quién va a condenar a Correa? Para Víctor Granda, quien integra el comité evaluador, la metodología que se aplicará en este proceso ayudará justamente a identificar a los jueces cuyos fallos respondieron al poder político. Yo creo que sí, porque la evaluación es integral y así los jueces hablan por las sentencias están allí, se van a analizar sentencias ya dictadas. No obstante, Granda es enfático en señalar que la evaluación no es suficiente para la transformación del sistema de justicia en el país. La evaluación integral yo creo que tiene que ir incluso más allá de la evaluación de los jueces. Tiene que cuestionar el modelo de justicia que tenemos en el país. Y se fue imponiendo en los últimos años como resultado del autoritarismo. Los 21 magistrados de la Corte Nacional han manifestado su malestar por la metodología que se utilizará en el proceso, por considerar que atenta contra sus derechos. Su evaluación fue una de las disposiciones del Consejo de Participación Transitorio. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días, buen día a todos. En el Ecuador, apenas el 51% de adultos tiene cuenta en una institución financiera y solo el 12% tiene un crédito. Es en la inclusión financiera, evidentemente, una tarea pendiente. Julio José Prado, presidente ejecutivo de Asobanca, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, gracias por la invitación. Saludos a los televidentes de Coavisa en todo el país. La inclusión financiera es una tarea pendiente. Después del colapso de 1999 y con la dolarización, la banca modernizó sus servicios y se hizo más prudente. ¿Esto la volvió elitista y costosa para que no haya esta inclusión?
Fíjese, Alfredo, durante muchísimo tiempo nos dedicamos a pelear entre gobiernos, reguladores y banca, y eso no ha ayudado justamente a hacer más inclusión financiera, más bancarización. El resultado de ese modelo de regulación, de ese modelo de pelea entre lo público y lo privado, lo tenemos ahí. Las cifras que usted acaba de dar son exactas: 50% de no bancarizados, o llamémoslo de esta forma, excluidos del sistema financiero, por un lado, y además solo acceso a crédito el 13% de esa población. Es una de las tasas más bajas de inclusión financiera de América Latina. Por lo tanto, lo que requerimos, Alfredo, es un acuerdo público-privado que nos enfoque sobre el problema real que tenemos en el Ecuador. ¿Y cuál es ese problema real? La inclusión financiera. La semana pasada, Alfredo, ventajosamente en Guayaquil, ¿no es cierto?, en la ciudad de Guayaquil, logramos llegar a estos consensos. En el marco de la asamblea del BID, una asamblea internacional con toda la banca global, con los multilaterales, pero también con las autoridades de control y de regulación del Banco Central, Superintendencia de Bancos, Junta de Regulación y la banca local, encontramos que hay fortalezas en la economía ecuatoriana, que son bancos sólidos, fuertes, y la dolarización, pero para poder avanzar en materia de inclusión financiera necesitamos reformas integrales en varios cuerpos normativos, varios cuerpos legales que nos catapulten hacia normativa internacional. Con lo cual, Alfredo, si queremos bancos de primer mundo, necesitamos tener una regulación de primer mundo, y no la tenemos lastimosamente en el Ecuador. Al respecto, Ruth Arregui, superintendente de bancos, señaló lo siguiente. Nosotros en el Ecuador tenemos un problema respecto de la metodología que se utiliza para el establecimiento de la tasa de interés y para el establecimiento de las tarifas, es decir, de los precios de los productos y servicios. El problema es ese, usted sabe, en cualquier mercado, no solamente el mercado financiero, en cualquier mercado, digo yo, de productos y servicios, si usted tiene un techo ya prefijado, todos los agentes que venden van siempre a pegarse al techo porque ya está fijado, y no permite eso la competencia, y al no permitir la competencia no se abaratan los productos. El problema es normativo, pero esa norma duró casi una década. A veces daba la impresión que no solo era una imposición de Correa, sino que contaba con un acuerdo tácito de la banca. ¿Qué propone ahora Asobanca para cambiar las reglas? Proponemos enfocarnos justamente, una vez que hemos definido que el problema grande que tenemos es un problema de inclusión financiera, lo que proponemos es enfocarnos en 3 cambios normativos integrales muy puntuales. Primero, reformar todo lo que tiene que ver con el Código Orgánico Monetario y Financiero para no inventarnos del agua tibia, sino para caminar hacia normas internacionales de Basilea. Como digo, si queremos banca fuerte local, necesitamos normativa fuerte a nivel internacional. Primer elemento, acercarnos hacia Basilea, porque en el Ecuador, en lugar de ir hacia adelante, retrocedimos y destruimos los principios de banca internacional, y los bancos han tenido que hacer su propia regulación, con lo cual lo que pedimos es que lleguemos al menos de ese consenso de Basilea. 2, segundo elemento, tenemos que cambiar la arquitectura monetaria y financiera. ¿Qué significa esto, Alfredo? Significa que tenemos que reformar lo que hace y las funciones del Banco Central en dolarización. Tenemos que darle más independencia al Banco Central, pero también tenemos que trabajar sobre los roles y las funciones de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, de la Superintendencia de Bancos, de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y que esas instituciones se fortalezcan. Vemos que hoy por hoy tenemos superintendentes técnicos, con lo cual tenemos que reforzar esa institución. Y tercer y último elemento, Alfredo, tenemos que trabajar sobre cambiar todas esas normativas caducas de liquidez que se impusieron en el gobierno anterior, que lo que hacen es que los bancos no puedan manejar en forma adecuada la liquidez y canalizarla hacia crédito productivo. El que tiene el control de la liquidez en el Ecuador es el gobierno, el Banco Central o el Estado en sus diferentes formas. Eso no puede suceder. 3 reformas puntuales, Alfredo, por ahí. Y especialmente la liquidez era controlada para trasladársela al gobierno. Eso era clarísimo. Ahora, acerca de la necesidad de competir para bajar costos y la venida de bancos extranjeros, la superintendente Arregui acotó.
por otra parte, no hemos logrado, por temas de seguridad jurídica y de cosas por el estilo, no hemos logrado que ingrese banca extranjera. Una primera cosa es mejorar la metodología del cálculo de los precios. Esa es una primera cosa importante, porque no está, la banca extranjera tampoco tiene ningún incentivo para venir si no puede realmente competir con la banca local. Lo otro tiene que ver con lo que usted acaba de decir. Hay una serie de obstáculos que van desde la parte incluso de tributos, ¿no es cierto? Entonces, esos también son un problema. Y finalmente, la seguridad jurídica. En la inclusión financiera y el abaratamiento de costos, Asobanca, ¿cómo considera que podría ser útil la banca extranjera? Alfredo, estamos totalmente de acuerdo con lo mencionado por la superintendente de Bancos Rudarregui. Creemos que en el Ecuador hace falta que venga no solo más banca extranjera, sino más inversión financiera al Ecuador. Si me permite, le quisiera presentar un gráfico en el cual se ve la presencia de la banca extranjera en América Latina, si nos ayudan acá con esta cámara. Quisiera que veamos, acá está el Ecuador, ¿sí? Aquí estos porcentajes que tenemos acá significan cuánto representa los activos de la banca extranjera en el Ecuador. Comparemos esto con algunos países de América Latina. 12% representa la banca extranjera en el Ecuador sobre los activos totales del sistema financiero. Comparemos con México, representa el 70% y fíjese usted la cantidad de bancos extranjeros que hay en el caso de México. Vamos a un país más cercano al Ecuador, del tamaño y además con una moneda igual que la del Ecuador. Panamá representa el 67% de los activos locales, representan los bancos internacionales y están varios bancos de tamaño global. En el caso de Perú, por ejemplo, en el caso de Perú, un país vecino a nosotros, 51% de los activos son activos internacionales. En el caso de Chile, 33%, y en el caso de El Salvador, el 100% de la economía son bancos internacionales. Alfredo, la banca ecuatoriana no tiene miedo de competir. Estamos listos para competir, nos hemos transformado, nos hemos modernizado, nos hemos vuelto una banca técnica y estamos listos para comenzar a competir. Pero sí requerimos, obviamente, que sea competencia en igualdad de condiciones. Y por eso pedimos que vayamos a normativa internacional, deroguemos varias de esas normativas caducas que se introdujeron en el gobierno anterior, que lo que querían era disminuir la banca local, desaparecer incluso el negocio financiero, y vayamos a una competencia en las mejores condiciones. ¿Qué podríamos hacer si logramos esa competencia, Alfredo? Claramente caminar hacia reducir las tasas, hacia conseguir más liquidez a nivel internacional y utilizar de mejor forma los activos que tiene el sistema financiero. Tenemos que lograr entonces tres cosas por ahí, Alfredo. Atraer banca internacional, atraer capitales internacionales que vengan a invertir en un país que está transformando su modelo económico y finalmente, tercero, hacer que la gente deposite su dinero en el sistema bancario ecuatoriano. Necesitamos volver a crear y creer, digamos, en la banca ecuatoriana en términos de un lugar donde se puede ahorrar en el corto, mediano y largo plazo. Ahora, eso depende mucho de lo que se le pueda permitir a la banca extranjera. O sea, esta especie de exclusión de la banca extranjera no solo es con Correa, también existía antes. El Ecuador, incluso sus compromisos internacionales, es teóricamente abierto a la banca extranjera, pero en el momento en que un banco extranjero desea venir al Ecuador, pues entonces ahí aparecen una serie de regulaciones que le ponen obstáculos. ¿Cuál sería el aporte? ¿Cuáles serían las actividades que deben desarrollar los bancos extranjeros para que tengan interés en invertir al Ecuador? Porque si no pueden hacer mayores actividades, obviamente su interés no existe, es reducido. Por supuesto, Alfredo, es decir, como decimos, no hay ninguna restricción específica para que vengan bancos extranjeros, no hay ninguna oposición de parte de la Asociación de Bancos ni los bancos miembros, no vienen porque no encuentran las condiciones, primero económicas durante mucho tiempo adecuadas, no encontraban las condiciones políticas, ¿no es cierto?, porque siempre se habló en contra de la banca local e internacional y no encuentran las condiciones normativas. Si me permite, Alfredo, hemos hecho una lista muy cortita de varios de los limitantes que tiene la banca local para competir con banca internacional y cosas que solo suceden en el Ecuador. Aquí hay una lista muy rápida de algunos elementos y voy a mencionar 2 o 3 o 4 de ellos. Primero, ¿cuáles son las limitaciones? El control de precios. Estamos totalmente de acuerdo con lo dicho por la superintendente de bancos. Mientras tengamos esa fijación de control de precios, como en cualquier mercado, distorsiona lo que pasa y nadie va a venir a invertir al Ecuador. El Estado dirige a quién y cómo se atiende, las condiciones de crédito. El Estado dirige la caja de los bancos, maneja la
liquidez de los bancos a través de estos mecanismos que mencionamos antes. No se puede sacar nuevos productos financieros sin la aprobación del Estado y ahí tenemos una muestra clarísima, Alfredo, que es el tema de la billetera móvil, el dinero electrónico. No se puede hacer banca de inversión o como se llama en inglés, venture capital. Entonces, todas esas cosas lindas que hacen en Silicon Valley, por ejemplo, en otros países, en los cuales se invierte en empresas, se invierte en tecnología, se invierte en innovación, en la banca ecuatoriana está prohibida. Ahí tiene usted 10 elementos al menos que tenemos que ir cambiando si es que queremos que venga banca al Ecuador. Hay que hacerlo, pero además hay que hacerlo rápidamente, porque Alfredo, ahora, pero el uso de medios digitales de pago, como la tarjeta de débito o la billetera electrónica, digamos, ¿qué es lo que necesita? ¿Necesita acaso un IVA diferenciado? No, lo que nosotros necesitamos es que se nos permita salir al mercado con el producto lo más rápido posible. Estamos de acuerdo en que para llegar a ese 50% no bancarizado, lo que necesitamos primero es darle acceso a servicios financieros. Una forma de darle servicios financieros a ese 50% no bancarizado es llegar con nueva tecnología. Uno de esos elementos, por ejemplo, es la billetera móvil que usted menciona. El producto Bimo está listo, ¿no es cierto?, desde hace un año que está operativo y listo, pero el debate sobre si debe ser la banca, el Banco Central o el gobierno que lidere este proceso lleva 5 años, Alfredo. Llevamos 5 años debatiendo en el Ecuador si podemos o no sacar un producto relacionado con billetera electrónica, billetera móvil, que hubiese servido para bancarizar e incluir. Esa velocidad es imposible de mantenerla en un mundo globalizado, en un mundo fintech, en un mundo de innovación digital. Tenemos que avanzar mucho más rápidamente. Esa es la clave entonces. Reformas monetarias, reformas financieras que nos permitan competir en forma adecuada a nivel local y a nivel internacional. Ese es el camino a seguir, Alfredo. Julio José Prado, presidente ejecutivo de Asobanca. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muy amable por su invitación. Estefi. Vamos a una pausa y al regresar estará Sebastián Palacios, asambleísta de Suma, integrante de la Comisión de Salud. Los temas controvertidos en el nuevo Código Orgánico de Salud: el cannabis para uso medicinal, la atención al aborto, los vientres de alquiler, la identidad de género. Lo analizamos al volver. No se vaya. Sebastián Palacios, asambleísta de Suma, integrante de la Comisión de Salud. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steffi. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Ayer tuvieron ya el segundo debate del proyecto del Código de Salud. Están esperando fecha de votación. Hay que decir que este es un proyecto esperado desde el 2012, ya van casi 7 años, pero todavía incluye temas controversiales en los que no hay acuerdo y vamos revisando cómo están algunos de ellos. Lo primero, asambleísta, sobre el Sistema Nacional de Salud. La preocupación es que el Ministerio de Salud pueda ser juez y parte, que tenga la atribución de control y la prestación de servicio. En la comisión usted se abstuvo en este punto. ¿Qué es lo que plantea? Efectivamente, Steffi, nos preocupa mucho que el Código de Salud que estamos tratando, que estamos debatiendo, de alguna forma lo que hace es plasmar el sistema actual de salud. Entendemos, han habido muchos problemas en la calidad de los servicios, en las medicinas, en la provisión en sí de estos servicios de salud. Y esto no se da por una autoridad, por una ministra, esto se da porque todo un sistema de salud no funciona adecuadamente, no está articulado. Y también, como usted bien lo ha dicho, porque el Ministerio de Salud termina siendo juez y parte. Fíjense ustedes, el Ministerio de Salud es quien emite la política pública, es quien presta el servicio, pero además es el que sanciona y controla. Entonces vemos que tienen que existir pesos, contrapesos, debe haber siempre una autoridad de control que sea absolutamente independiente del Ministerio de Salud, lo cual no sucede con el ARCSA y el ACES, que son dependencias que pertenecen al Ministerio de Salud, son adscritas al Ministerio de Salud, y esto evidentemente no garantiza un servicio de salud de calidad. ¿Y ustedes plantearon una solución a este tema? Y pregunto porque ayer sabemos que hubo algunos acuerdos en ciertos temas, pero sobre esto particularmente, ¿qué pasó? Bueno, yo he sido muy claro desde el tratamiento del código en la comisión, en que lo que se debe hacer es, primero, desde el concepto, cambiar el sistema. ¿Y cómo lo cambiamos? Dividiendo estas atribuciones. Tiene que ser un ente el que preste el servicio, tiene que ser otro ente el que emita la política pública y otro completamente independiente quien controle y sancione. Si es que hay problemas en los hospitales, clínicas, centros de salud públicos,
¿cómo podemos esperar que el mismo ministerio sea el que se autorregule, el que se autocontrole? Pero eso Entonces, se lo aprobaría así finalmente porque no pasaron esos cambios. Lo que nosotros hemos planteado, Steffi, entendiendo que cambiar todo un sistema es complejo de un momento a otro, planteamos que haya una disposición transitoria al final del proyecto de ley o del código en el que se establezca que en un tiempo perentorio se harán estos cambios, se cambiarán las atribuciones de tal forma que pueda haber mucho más equilibrio en este sistema y pueda haber articulación entre sus diferentes instituciones. Okay. También hemos planteado que exista un Consejo Nacional de Salud, que venga a ser una especie de contrapeso en donde participen instituciones diversas y también hemos propuesto que ahí estén los gobiernos autónomos descentralizados, las alcaldías, prefecturas, porque son los que más cerca están de los ciudadanos y quienes pueden de alguna forma trasladar los problemas dentro del sistema de salud. Eso sobre un punto que resulta indispensable para el control también en el sistema de salud. Otros puntos, el tema del uso terapéutico del cannabis. ¿Queda prohibida la siembra? ¿Simplemente será la importación? ¿Ese finalmente fue el acuerdo después de todo lo que han discutido? Así es, Steffi, de lo que entendemos, han habido muchos asambleístas que han planteado retirar del texto la parte que habla de la cosecha, de la siembra y del cultivo, y que solamente quede la importación. Esto por un temor a que esto pueda desatar el microtráfico o un sembrío ilegítimo. Nosotros desde la comisión fuimos muy claros al decir que el uso terapéutico del cannabis tiene pruebas. Hemos recibido a muchísimos pacientes con enfermedades como cáncer, como Parkinson, enfermedades catastróficas, terminales, que nos han explicado cuál es su situación y han visto en el uso terapéutico del cannabis la única alternativa para reducir su dolor, por ejemplo. Esto ha sido ya aceptado en otros países como Colombia, Chile, Canadá, y funciona muy bien. En el Ecuador, en un inicio estábamos planteando el que pueda haber este sembrío, cosecha, cultivo. Sin embargo, como digo, han habido varias voces que han pedido que esto se elimine del texto y parece ser que el texto final quedará sin el sembrío, cultivo y cosecha y solamente la importación. Esa diferenciación es importante porque el texto aprobado por la Comisión en segundo debate establecía la obligatoriedad de obtener una licencia para la siembra, la cosecha, el cultivo, la importación del cannabis solamente con fines medicinales y terapéuticos. El problema era quién y cómo bajo qué requisitos otorga finalmente esa licencia para que mañana no sea uno, un negocio y dos, arbitrario y difícil de controlar. Sí, efectivamente tienen que existir esas licencias. Eso, pienso yo, no tiene que removerse o quitarse aceptando la importación. Igual tienen que existir esas licencias para que haya un control al respecto. Y hay algo fundamental ahí, y es que debe haber una coordinación entre las diferentes instituciones. Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, y bueno, si es que se aceptaba la siembra, el cultivo y la cosecha, el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, ahora con la importación tenemos que centrarnos, sí, en que esos certificados o esas licencias sean dadas de forma técnica y que haya un control absoluto. Siempre es importante cuando estas medidas se toman en un país que se asegure que existe el control. Ahora, yo hacía una relación en cómo hoy en día está la norma. Hoy en día es ilegal sembrar marihuana o cannabis. Si es que una persona lo hace, evidentemente estaría incumpliendo con la norma. Lo mismo podría pasar si es que esto se permite en el país. Es decir, el incumplimiento de la norma está claro. Lo importante ahí es centrarnos y enfocarnos en que exista un verdadero control y que se utilice para lo que se debe utilizar. Recordemos, Steffi, algo, y es que para que una persona pueda utilizar el cannabis con fines terapéuticos necesita de un certificado médico. No es que cualquier persona lo va a poder consumir. Ese otro de los puntos y además controvertidos que han venido discutiendo. El otro y sensible es el tema del aborto. Ahora, que el médico tenga la obligación de atender a un paciente que acuerde por atención hospitalaria cuando está en curso un aborto. Esto sería sin importar cuál sea la causa del aborto. Steffi, ha habido mucha desinformación con respecto a este punto dentro del Código de la Salud. Han habido personas que dicen que el Código va a legalizar el aborto o despenalizar el aborto y no es así. Y esto hay que dejarlo muy claro, porque la despenalización del aborto por causales no se lo hace a través del Código de Salud, esto se lo hace a través del Código Integral Penal. De hecho, en las próximas semanas tendremos
el debate sobre el Código Integral Penal y trataremos la despenalización del aborto en casos de violación. Por cierto, yo he sido muy claro en decir que en ese causal debe despenalizarse porque no podemos obligar a una mujer que ha sido violada a tener un hijo producto de esa violación y tampoco podemos penalizar con cárcel a una mujer que ha sido violada y que decide interrumpir ese embarazo. Pero esa no es la discusión dentro del Código de Salud. Dentro del Código de Salud, lo que nosotros estamos estableciendo, y debe estar muy claro porque así dice el texto, es que los médicos, porque el Código de Salud siempre trata de la atención médica, los médicos tienen la obligación de atender como una emergencia obstétrica. Perfecto, pero ahí permítame, solo por cuestión de tiempo, dejar clara esta diferencia, asambleísta, porque sobre lo otro hay todavía puntos en discusión, pero incluyen ahora por emergencia obstétrica. Ahora, ya el aborto no punible, ya es el aborto no punible el que sea practicado por un profesional de salud que se encuentre capacitado con consentimiento de la mujer o familiares cuando se ha practicado para evitar un peligro en la vida o en la salud de la mujer. Eso ya dice, ¿por qué es necesario este cambio para cerrar? Este cambio es necesario, Steffi, porque hay muchos casos de mujeres que llegan con un aborto en curso que no necesariamente fue un aborto provocado, puede ser un aborto natural, un aborto espontáneo que se llama. Y los médicos tienen la obligación de atender a esa mujer como una emergencia, porque si no, pondrían en riesgo la vida de la mujer. Hay casos, nosotros hemos recibido casos de mujeres que nos han dicho, los médicos se asustan, ese momento lo que quieren es más bien denunciarnos antes que atendernos, cuando los médicos en realidad no deben tener la potestad de definir si se ha cometido o no se ha cometido un delito, sino atender a esa mujer que viene con una emergencia y si no la atiende, corre peligro su vida. Hoy en día las mujeres abortan, Steffi, lo hacen de diferentes formas. La mayoría de abortos son inseguros y por supuesto pueden llegar a un centro de salud y tienen el derecho de ser atendidas y así es como tiene que ser. Son los temas que estarán sujetos a votación todavía en el Pleno de la Asamblea. Sebastián Palacio, asambleísta de Suma y un contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Steffi. Un buen día. Igual, una pausa y al regresar estará Jorge Hernando Pedraza, el secretario general de la CAN. Los 50 años del Pacto Andino, el Acuerdo de Libre Comercio, el mecanismo de solución de diferencias. Al volver, no se vaya. Jorge Hernando Pedraza, secretario general de la Comunidad Andina 2019-2023, ex senador colombiano. Inauguró ayer en Quito, en la Universidad Andina Simón Bolívar, el seminario Proceso de Integración Andina y el Mecanismo de Solución de Diferencias de la Comunidad Andina. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Bueno, quiero expresar agradecimiento a usted, don Alfredo, y a toda la teleaudiencia de Contacto Directo. Evidentemente, ayer hemos estado inaugurando un seminario en tantos eventos que estamos haciendo en el marco de la conmemoración de los 50 años de existencia de este, que es el organismo más internacional más importante en América Latina, la Comunidad Andina, que cumple 50 años de creada en Cartagena de Indias y que desde luego a lo largo de todo este trayecto hemos tenido tantas cosas que podemos hoy contarle a los ciudadanos andinos y por eso estamos haciendo una avanzada también de divulgación de lo que hemos trabajado en distintas materias en beneficio de la ciudadanía andina de 110 millones de habitantes en los 4 países. El mecanismo de solución de diferencias tiene importancia vital en todo proceso de integración económica, porque le da credibilidad. En la CAN, sus decisiones son vinculantes. ¿Cuál es el porcentaje de acatamiento de los estados partes o hay algún porcentaje de desacato? Mire, Alfredo, una de las cosas que hay que resaltar es que la CAN, a diferencia de otros procesos de integración, primero tiene institucionalidad, en segundo lugar, sus decisiones tienen fuerza vinculante, son supranacionales, esto es, obligan a los estados, determinan y obligan a los gobiernos y además de eso a los ciudadanos. Y en ese escenario, el seminario que estamos haciendo sobre los mecanismos de solución de conflictos implica una parte muy importante porque además desde aquí hemos producido no solamente la solución de muchas diferencias, sino justamente una jurisprudencia importante en la medida en que nuestros dictámenes también tienen un efecto persuasivo y el Tribunal de Justicia Andino hace esa instancia también desde la parte que le compete para crear condiciones que permitan poder solucionar por la ruta amigable, por la buena composición, por la línea de la conciliación,
tantos conflictos que en materia comercial generalmente o principalmente se presentan y que naturalmente es dado hoy en un derecho moderno en el mundo entero, sobre todo en estos procesos en donde se aplica permanentemente un derecho comunitario, un derecho supranacional, un derecho internacional. Y por eso ayer lo dije en el seno del seminario que habría que en adelante buscar también tener un vocabulario de identidad jurídica y de identidad de términos en comercio y en cada materia, como lo tenemos en transporte, para también por ese camino allanar muchísimas diferencias que muchas veces se dan simplemente por la interpretación de un concepto que en un lugar significa una cosa y en otro lugar la misma palabra significa o tiene otro contenido de significación. Luego de las turbulencias por el retiro de Venezuela y la sustitución de las preferencias arancelarias antidrogas que nos daban Estados Unidos y la Unión Europea por tratados de libre comercio, que perennizan esas preferencias precisamente, la comunidad andina ahora vive con paso firme su integración. Nosotros somos 4 países, evidentemente que a lo largo de los 50 años hemos tenido momentos de gloria y momentos de dificultades. Uno de los momentos de dificultad, y hay que decirlo con claridad, fue la salida de Venezuela. Pero hoy tenemos una cohesión, digamos, y un fortalecimiento. El 26 de mayo, el día del encuentro presidencial andino, que hacía más de 8 años no se hacía, hay que recordar que el Consejo Presidencial Andino es la máxima autoridad de todo el sistema y naturalmente ejerce y es el jefe natural de la Secretaría General. Se reunió e hizo la declaración de Lima, la declaración del 26 de mayo, justo en el día en que emblemáticamente se cumplían los 50 años, señalando unos nuevos derroteros en donde hay temas tan importantes como una política de seguridad vial que hay que trabajar de inmediato. Estamos perdiendo 25.000 vidas en accidentes por carretera en nuestras carreteras andinas, significando que nos hemos convertido en el cementerio más largo del mundo. También recibimos facultades para trabajar una política de equidad para que la mujer tenga el mismo protagonismo que el hombre en materia de participación en la vida económica y social y política y desde luego de ejercicio profesional. Las iniciativas de la revolución bolivariana y del socialismo del siglo XXI que la década pasada socavaron la existencia de la CAN, ¿son entonces ahora cosas del pasado? ¿Se está frente a nuevos desafíos? Nosotros primero no tenemos la facultad de opinar de política interna sobre cada país. El hecho es que en el año 2006 el presidente Chávez retira a Venezuela de la CAN. Uno lo que podría afirmar es que la CAN es el instrumento y mecanismo más idóneo para regresarle la estabilidad económica a Venezuela en un proceso en donde en su autonomía, cuando ocurra el regreso por la ruta de la democracia. Pero nosotros, ante todo, hoy lo que estamos viendo y buscando es esa cohesión. Mire, en el encuentro presidencial andino, Alfredo, lo que hubo fue un impulso contundente a la CAN por parte del Consejo Presidencial en la declaración presidencial y naturalmente un respaldo a la gestión que he venido desarrollando desde hace 6 meses cuando tomé posesión por el resto de periodo hasta el año 23 y que genera un compromiso y que lo he venido desarrollando en un ambiente de dinámica muy activo, con resultados. Ahora, la CAN tiene un sistema abierto que no le prohíbe a los estados partes ser miembro o asociarse a otros grupos de integración. Inicialmente esto se vio como una debilidad de la CAN, pero a la larga ha resultado favorecida. ¿Por qué? Claro, yo creo que la coexistencia de distintos mecanismos de asociación o instrumentos de asociación o procesos de asociación, y llamémoslo por su propio nombre, por ejemplo Alianza Pacífico, o lo que ocurre con Mercosur, o lo que hay en la ALADI, no son hoy repelentes. Mire, acabamos la semana pasada de venir de un foro de procesos de integración en Buenos Aires y mi teoría es que juntemos los esfuerzos comunes para racionalizar justamente tanta materia de inversión en todo aspecto humano y económico, y esta racionalización nos permite que todo lo que hacemos lo podamos compartir y mantengamos autonomías. Hay organismos que tienen potencialidades en unos aspectos y otros que tenemos potencialidades en otros. Es decir, que no estamos en terreno, digamos, de repelencia, de competencia, sino de complementariedad. Yo creo que el mundo exige que hoy América Latina y básicamente nosotros como comunidad andina estemos muy fortalecidos para prepararnos frente a los desafíos que vienen de las grandes economías y que si no lo hacemos vamos a quedar subalternos y esa subalternatividad nos va a generar que no crezcamos y que no superemos la brecha digital, tecnológica, de los asuntos de facilitación de comercio y que por ese camino no tengamos naturalmente la posibilidad de superar la brecha social.
Jorge Hernando, tendremos oportunidad en el futuro de volver a tratar algunos temas. Gracias por Alfredo. participar en Contacto Directo. Decirles, estamos aquí trabajando por 110 millones de ciudadanos y queremos cumplir el propósito de dar bienestar y mejoramiento de calidad de vida de todos. Ese es el fin último de la CAN. Estefi. Concluimos así Contacto Directo. Nos vemos mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.